En el corazón de Latinoamérica, entre risas y lágrimas, se gestó una de las obras más entrañables de la televisión en español, El Chavo del Ocho. Pero detrás de esa vecindad con personajes excéntricos y tiernos estaba el genio creativo de un hombre menudo, discreto pero de una mente brillante, Roberto Gómez Bolaños. Esta es la historia de un ícono de la comedia, un artista completo y un fenómeno sin fronteras. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México. Desde joven mostró una curiosidad desbordante por las letras y el humor. Su madre, pianista, y su padre, pintor y dibujante, lo rodearon de arte. Aunque estudió ingeniería en la UNAM, nunca ejerció. Su vocación estaba en el mundo de la creatividad. En los años 50 comenzó su carrera como escritor publicitario. Su talento con las palabras lo llevó rápidamente a escribir para la radio y después para programas de comedia en televisión y cine. Pronto, su nombre empezó a sonar entre los productores, pero aún faltaba algo para explotar su verdadero potencial. El apodo Chespirito surgió como un diminutivo de Shakespearito, dado por un director boliviano que comparaba su capacidad narrativa con la del propio William Shakespeare, pero en una escala más pequeña y cómica. A partir de los años 60, su fama como guionista y humorista se consolidó, escribiendo para figuras como Viruta y Capulina. Pero él quería más. Quería actuar sus propias ideas. En 1970, Televisión Independiente de México le dio la oportunidad de producir un programa propio. Así nació Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y poco después, un pequeño sketch que cambiaría la historia de la televisión, El Chavo del Ocho. El personaje de El Chavo surgió como una representación del niño inocente, sin hogar, que vivía en un barril dentro de una vecindad. Era huérfano, pero nunca se abordaba directamente el drama, todo era visto desde la comedia. Junto a personajes como Kiko, La Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, el profesor Girafales, Ñoño, Popis y el señor Barriga, se formó una familia televisiva que combinaba ternura, humor blanco, crítica social y lecciones morales. Era una comedia para todas las edades. El programa fue un éxito rotundo. Se transmitió por primera vez en 1971 y rápidamente conquistó los corazones de millones en toda Latinoamérica. Su éxito traspasó fronteras, se dobló a varios idiomas y llegó a países como Brasil, Estados Unidos, España y hasta Japón. Uno de los grandes logros de Bolaños fue transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Los episodios, a veces repetitivos en trama, eran ricos en humor físico, juegos de palabras y, sobre todo, humanidad. La música, los gestos, los silencios incómodos y las frases icónicas como "fue sin querer queriendo" o "se me chispoteó" marcaron a generaciones. El Chavo del Ocho logró retratar la vida de los pobres sin burlarse de ellos desde la empatía. Todos los personajes tenían sus defectos, pero también virtudes. Y eso lo hacía genuino. Pero no todo era risa tras bambalinas. La fama trajo también roces entre el elenco. Carlos Villagrán Kiko tuvo diferencias creativas con Bolaños y abandonó el programa en 1979. María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, también tuvo conflictos legales por los derechos de su personaje. Ramón Valdés, querido por todos, se fue y volvió por breves temporadas. Chespirito, como líder del proyecto, fue acusado en ocasiones de ser demasiado controlador, pero siempre defendió su visión artística con firmeza. Para él, mantener el contenido limpio y accesible era primordial. Aunque El Chavo del Ocho fue su obra más popular, Bolaños también creó otros grandes personajes: el Chapulín Colorado, un antihéroe tierno y torpe que parodiaba a los superhéroes, los Caquitos con el Chompiras y el Botija, y muchas otras series dentro del programa Chespirito que se mantuvo al aire hasta 1995. Además, escribió obras de teatro, poesía, canciones y guiones cinematográficos. Su mente creativa no descansaba. Se casó con Florinda Meza, actriz que interpretó a Doña Florinda, con quien mantuvo una relación sentimental y profesional por décadas. Para los años 2000,
El Chavo del Ocho ya era una leyenda. En varios países, los reruns eran líderes de audiencia. Se realizaron homenajes, una serie animada y múltiples productos derivados. Chespirito fue homenajeado en vida por Televisa y por cadenas internacionales. En 2012, fue despedido por Miles en el Estadio Azteca en un tributo sin precedentes llamado América celebra a Chespirito, el personaje del Chavo, pese a no ser un superhéroe ni tener poderes. Inspiró a niños en situaciones precarias a soñar, a jugar, a reír. Fue un símbolo de esperanza, de ternura y de resistencia. El 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, falleció Roberto Gómez Bolaños en Cancún. Su muerte conmovió a millones. Fue despedido con honores en todo el continente. Sus restos fueron llevados a Ciudad de México, donde miles acudieron a rendirle homenaje. Murió el hombre, pero su obra quedó para siempre. En las redes sociales, escuelas, hogares humildes y televisores antiguos, el Chavo del Ocho sigue vivo. Durante décadas millones de hogares en América Latina, Estados Unidos y otras partes del mundo se iluminaron con las aventuras del Chavo, Kiko, Don Ramón, la Chilindrina y el resto de los entrañables personajes de la vecindad más famosa de la televisión. Pero un día, de manera repentina, el Chavo del Ocho, al igual que el Chapulín Colorado y los demás programas de Chespirito, desaparecieron de la pantalla chica. No hubo despedida, ni homenaje, ni comunicado en cadena nacional. Solo un silencio extraño, como el eco de un barril vacío. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué, después de casi 50 años en transmisión, uno de los programas más icónicos del habla hispana dejó de emitirse a nivel internacional? El Chavo del Ocho nació en 1971 y desde entonces no dejó de emitirse en distintos países de habla hispana, incluso décadas después de que su producción finalizara en los años 80. Era común que los niños de los 2000 e incluso del 2010 crecieran viendo los mismos episodios que vieron sus padres y abuelos. Por años, Televisa mantuvo los derechos de transmisión de la serie y los distribuyó a más de 20 países. La presencia de Chespirito se convirtió en un símbolo transgeneracional, pero en agosto del 2020 algo cambió. El 31 de julio de 2020, sin previo aviso, Televisa anunció que todos los programas creados por Roberto Gómez Bolaños serían retirados de sus señales internacionales. Esto incluía El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Los Caquitos y todos los sketches de Chespirito. ¿La razón? Una disputa legal entre la familia de Roberto Gómez Bolaños y Televisa. Cuando Roberto falleció en 2014, los derechos morales y parte de los derechos comerciales pasaron a manos de su viuda, Florinda Meza, y sus hijos, especialmente Roberto Gómez Fernández, quien también es productor y custodio del legado creativo. Durante décadas, Televisa había mantenido el control total sobre la distribución y comercialización de los programas, pero los contratos originales no contemplaban licencias perpetuas, y algunos convenios expiraron o necesitaban renovación. En 2020, Roberto Gómez Fernández decidió revisar y renegociar los términos con Televisa, exigiendo una mayor participación en las ganancias derivadas del uso de los personajes, la transmisión de los programas y su explotación comercial. La empresa y la familia no llegaron a un acuerdo. Como consecuencia, Televisa optó por dejar de emitir los programas hasta resolver el conflicto. El anuncio fue recibido con sorpresa y tristeza por fanáticos de todo el mundo. Cadenas como Multimedios México, RSN Colombia, Unitel Bolivia, América TV Perú, Telefe Argentina y canales en Estados Unidos, Centroamérica, Brasil y Chile tuvieron que sacar de su programación diaria al Chavo después de años ininterrumpidos. También la versión animada, producida por Anima Studios en 2006, fue retirada de plataformas como Netflix y otras señales infantiles. El impacto fue emocional y comercial. Algunos canales reportaron pérdida de audiencia, sobre todo en sectores que tenían al Chavo como contenido nostálgico o familiar. Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda, expresó públicamente su tristeza por la retirada.
pero también su exclusión del proceso legal. Afirmó que ni ella ni otros miembros del elenco fueron consultados. Por su parte, Roberto Gómez Fernández aseguró que el objetivo era proteger el legado creativo de su padre y garantizar un trato justo en futuras negociaciones. En sus palabras, es una lástima que quien más se benefició del trabajo de mi padre hoy no haya querido llegar a un acuerdo justo. Televisa, por su parte, fue discreta, limitándose a decir que no lograron renovar los derechos de exhibición, pero dejaron la puerta abierta a futuras negociaciones. Aunque muchos vieron esto como una mera disputa económica, otros expertos señalaron que el conflicto tenía también dimensiones políticas, sentimentales y estratégicas. Televisa ya no es lo que era. La empresa ha perdido poder frente a plataformas digitales. Ya no controla la televisión como en los 90. La familia quiere independencia. Roberto Gómez Fernández ha trabajado con otras productoras y ha manifestado interés en reinventar el universo de Chespirito para nuevas generaciones. Problemas de derechos fragmentados. Algunos personajes, como la Chilindrina, tienen derechos separados, registrados por María Antonieta de las Nieves. Esto complica nuevos proyectos conjuntos. El tiempo pasa. Las nuevas generaciones quizás no tienen la misma conexión emocional con la serie. Y los herederos buscan formas de modernizar el legado sin depender de Televisa. Desde 2020, El Chavo del Ocho no se transmite legalmente en ningún canal del mundo. Su presencia se ha limitado a fragmentos en YouTube, clips nostálgicos en redes y fanáticos que comparten contenido no oficial. En 2021 se anunció que Roberto Gómez Fernández estaba trabajando en una serie biográfica sobre su padre, y que no descartaba relanzar el universo del Chavo en nuevos formatos como animación, live action o cine. Pero hasta el momento no hay acuerdo entre la familia y Televisa. Y mientras eso no se resuelva, los episodios originales seguirán guardados por temas de licencias. Más allá de la disputa legal, El Chavo del Ocho ha dejado una huella imposible de borrar. Ha sido transmitido en más de 100 países. Ha sido doblado a 50 idiomas. Ha reunido, durante décadas, a familias enteras frente al televisor. Ha inspirado memes, canciones, obras de teatro, ropa, dibujos animados y hasta estudios académicos. Pocos productos culturales han logrado unir tan profundamente a generaciones enteras a través del humor, la sencillez y la ternura. La vecindad está en pausa, no extinta. El barril aún está ahí. Las risas, aunque silenciadas en televisión, siguen vivas en la memoria colectiva. Todo parece indicar que, eventualmente, los programas volverán, ya sea en su formato original o reimaginado para nuevas plataformas. Pero mientras los abogados negocian, los fanáticos recuerdan, porque El Chavo del Ocho no era solo un programa, era parte de la vida, de nuestra infancia, de nuestras tardes, de nuestras familias. Y mientras alguien diga fue sin querer, queriendo, sabremos que nunca se fue del todo. Roberto Gómez Bolaños no solo creó personajes, creó un universo donde los niños podían reír sin violencia, donde la amistad era más fuerte que la pobreza, y donde un barril podía ser un hogar lleno de sueños. El Chavo del Ocho no fue solo una serie de televisión, fue un espejo de Latinoamérica, un refugio para los que no tenían mucho. Y una lección de cómo el humor más puro puede cambiar el mundo. Chespirito fue, y seguirá siendo, ese genio pequeño que hizo cosas gigantes. Y como él mismo escribió una vez, mientras exista alguien que me recuerde, seguiré vivo. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.